Esta, digamos, el día de hoy es la fecha que corresponde a la Universidad de San Buenaventura y pues el invitado soy yo mismo. Así que las presentaciones ya las hicimos en la primera sesión. La conferencia versa sobre afectaciones ambientales en las formas de ocupación territorial. Estos son los contenidos que intentaré desarrollar hoy. Una primera parte que es introductoria, planteamiento del problema, un marco teórico más o menos esquemáticamente, la metodología que se usó para el ejercicio o que se está usando en el ejercicio de investigación, los resultados, discusión y conclusiones. En la parte introductoria está el tema de los antecedentes, procesos de urbanización en la periferia, la participación del concurso de los sistemas de información geográfica o de informática y una parte de resultados esperados. En los antecedentes, he de decir que este ejercicio se hizo en el marco de la especialización en medio ambiente y geoinformática en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, en el cual desarrollé un ejercicio de seguimiento de un asentamiento informal, pero hay otros antecedentes previos que tienen que ver con una investigación que arranca en el año 2022 sobre problemáticas urbanísticas asociadas a los asentamientos informales, las formas de ocupación. ¿Sí? Luego, otra investigación que se desarrolló con la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de San Buenaventura, donde se investigó acerca de modelos de innovación social basados en bioeconomía o economía circular. Se lo hicimos entre el 2023 y el 2024. ¿Sí? Y luego, pues lo que hice fue en la especialización llevar este tema a los sistemas de información geográfica y pues a partir de ahí fue que se hizo el ejercicio que les voy a presentar hoy. ¿Sí? En este sentido, pues la otra parte tiene que ver con los procesos de urbanización que se presentan en las periferias de algunas ciudades del área metropolitana del Valle de Aburrá, ¿sí? Donde se miraban afectaciones a suelos que en principio son urbanos, que están en régimen normativo de suelo urbano y van pasando o se van ocupando por esa mancha urbana, si se puede decir, pero por fuera del límite normativo. Eso ya empieza a complicar las cosas porque empiezan a aparecer incompatibilidades de tipo normativo. Por otro lado, empiezan a aparecer afectaciones a suelos que no están preparados para ello. ¿Sí? Lo que vamos a ver es un ejercicio un poco de ese tipo de afectaciones normativas, urbanísticas y medioambientales de esos modelos de ocupación. Aunque también puede abrirse paréntesis en algún momento y hablar del modelo de ocupación de Medellín, también como un territorio de investigación, y comentar algunas afectaciones que se tienen o que se han hecho principalmente sobre las fuentes de agua. Los resultados en principio de este ejercicio son
tiene que ver con cartografías. En el marco digamos, de la especialización, lo que se hicieron fue unos aprendizajes, o más bien lo que se obtuvieron fueron unos aprendizajes desde el punto de vista de la geoinformática, procesamiento de imágenes, generación de cartografías, de archivos check files y cómo en la conjunción se hacen algunas operaciones cartográficas para sacar datos en principio de cómo van aumentando esas manchas urbanas en una periferia, que ya se las voy a mostrar más adelante. Esos son un poco los resultados y la investigación sigue abierta, con lo cual se pretende también encontrar explicaciones, hallar patrones de urbanización, mirar afectaciones, incluso siendo un poco ambiciosos, hallar modelos como de predicción de ensanches urbanos. El problema, en principio, las problemáticas inherentes a los modelos de ocupación o a las formas de ocupación. Hablar un poco de modelo es también un poco el abstracto, pero hay un modelo de ocupación en Medellín que se puede catalogar como reticular, con el gamero como propuesta inicial, a partir de la cual se va ensanchando la mancha urbana, y lo que empieza a aparecer es cómo esa forma o ese modelo se empieza a implantar en las periferias, algunas veces con unos resultados pues no tan óptimos desde el punto de vista urbanístico, pero ahí están. Y luego hay otras formas de ocupación que tienen que ver más con otros patrones de comportamiento del acto o del proceso de edificación, que tienen que ver con las posibilidades que dejan caminos veredales, por ejemplo, que es una forma también de ocupación territorial. También no siempre, pero aparecen adecuaciones a la ladera, y cuando digo no siempre es porque a veces las pendientes de las laderas de nuestro valle, aunque sean bastante pronunciadas, como en el caso que les voy a mostrar, pues aún así se presentan estas formas y procesos edificatorios. Luego, lo que voy a ir mostrando tiene que ver con el análisis y la participación de las herramientas de geoinformática para poder hacer estos seguimientos desde un punto de vista de las áreas y superficies ocupadas, de las afectaciones con otros tratamientos del suelo. Inclusive me lleva a estudiar el marco normativo de un municipio como es un POT, para encontrarme ciertas incompatibilidades o conflictos entre la norma y la forma de ocupación. Y al final hoy va a estar en toda la exposición la reflexión sobre la representación, ¿sí?, y la imagen. En este sentido, pues la imagen vista como, por un lado, como objeto de investigación, de reflexión, de comunicación, ¿sí?, pero también como una herramienta que me ha ayudado de una manera muy fuerte a hacer seguimiento, a dar cuenta de los hallazgos que se van encontrando, el registro, digamos, de las circunstancias que me voy encontrando en el trabajo de campo. Cuando estamos hablando de las problemáticas inherentes a estas formas de ocupación, aquí voy a hacer una pequeña introducción a el territorio que se ha estudiado o en el cual se ha ejercitado la última parte de esta investigación. Esto es la Nueva Jerusalén,
que es un territorio que está en la parte occidental del municipio de Bello, que linda con el barrio París, que está, digamos, limitado, pero a la vez une a través de la quebrada La Loca, que es la que ven en la imagen grande. ¿Sí? Lo que vamos viendo en este, digamos, en este ejercicio, en estas primeras imágenes, tiene que ver con el agua. ¿Sí? Por una parte está la corriente de la quebrada La Loca, que genera unas fuertes aluviones o corrientes de agua que han destruido puentes, que tiene, digamos, una zona de influencia grande a ambos lados. Como pueden ver en la imagen, también arrastra rocas de tamaños considerables y han hecho desastres también en sus riberas a ambos lados. Sin embargo, pues lo que está viendo en la imagen de esta de la derecha es el paso que hay, la comunicación entre entre el barrio París y el barrio o el sector de la Nueva Jerusalén. Digo el sector porque luego lo veremos un poquito con más de detalle, no es barrio, porque está por fuera del límite urbano, pero ya tampoco es vereda como en su principio, como en sus inicios lo era. ¿Sí? Hasta ahora puede, digamos que con el tiempo puede sufrir cambios en términos normativos, pero en el momento la situación está así. Pasan cosas. Vean, cuando uno va viendo, por ejemplo, estas líneas que aquí se ven un poco pixeladas, ¿sí? Esos son tuberías de agua. Cuando uno empieza a averiguar, hacer el trabajo de campo de dónde se saca el agua, entonces se encuentra con que se hace de una manera rudimentaria, extrayendo o como de los tanques de EPM, los tubos madres del acueducto de EPM, ¿sí? Esa es una situación. Allá no hay tuberías en el sentido en que lo conocemos en las zonas urbanas, no. Otra, aquí se ve con un poquito, bueno, se ve un poco pixelada esta imagen, pero lo que hay a ambos lados de las vías son los desagües, es decir, cañerías a cielo abierto. ¿Sí? La Nueva Jerusalén tiene una particularidad y es que ya lo veremos un poquito más adelante, un terreno con muchas fuentes de agua. ¿Sí? El sistema hídrico de esa vereda es realmente tupido, por decirlo de alguna manera, lo cual tampoco es un misterio ni una novedad en el barrio de Aburrá. ¿Sí? El asunto es que cuando la mancha urbana va asentándose en el terreno, ¿sí? A veces pasan dos situaciones. Una es que las viviendas se pueden asentar o se construyen encima de los caños. ¿Sí? La otra es que se desvían los caños y se mandan para los bordes de las vías. En este caso hay una vía principal, que ya la veremos un poquito más adelante en una de las cartografías. Y eso a la larga genera problemáticas en época de lluvia, porque lo que hacen las corrientes es aumentar su caudal, el agua como siempre reclama su lugar y se le va encima a las casas o a las vías. ¿Sí? La otra, digamos, afectación que es desde un punto de vista del hábitat y la construcción tiene que ver con las viviendas.
cómo se van construyendo las viviendas, cómo se empieza a utilizar materiales y se va cambiando a otros de más larga duración. A ver si lo veo por acá. Bueno, me refería a este tipo de construcciones. ¿Qué es lo que pasa? La Nueva Jerusalén, en un principio, aún según la normativa, está en la vereda Potrerito, ¿sí? Tiene dos áreas grandes de conservación, por bosques, ¿sí? Pero los bosques se han ido deforestando y una de las cosas que uno encuentra cuando hace trabajo de campo es también una fuerte actividad alrededor de la madera como material de construcción, ¿sí? Pero luego vamos pasando a estas cosas, ¿sí? Para nadie es un misterio pues este material, tampoco es mucho misterio la idiosincrasia que en gran parte concibe el ladrillo como un material duradero y estable, y también hay un imaginario colectivo alrededor del material, como la casa que se construye en ladrillo es como la definitiva, ¿sí? En la que nos asentamos y vivimos toda la vida. Esta es la otra situación que yo decía, que les comentaba alrededor de las vías, ¿sí? Cuando uno empieza a ver esta tubería, para un estudioso o profesional de la construcción, sabe que una tubería de 3 pulgadas son tuberías de desagües, ¿sí? Entonces uno va viendo ya todo un sistema de desagües, de alcantarillado, hecho bajo la modalidad de autoconstrucción, ¿sí? Y luego aparecen estos, son mini canalizaciones para, en teoría, encauzar el agua lluvia en principio, pero son situaciones, o más bien se usan también en algunos casos o en algunas partes del sector para también que ahí llegue la tubería de desagüe. Empiezan a aparecer ya materiales un poquito más duros. Esto es una columna metálica, ¿sí? Que se va a sentar sobre terrenos con unas pendientes muy altas. Empieza a aparecer asuntos de que concebimos o cómo formalizamos espacios públicos, ¿sí? Lo que ven acá es pues la cancha del barrio, que quien haya jugado fútbol o conozca un poco sabe que de fútbol, de cancha de fútbol, más bien poquito, ¿cierto? Por las dimensiones y tal. Sin embargo, es un espacio en el cual pues se practican deportes, se hacen actividades comunitarias. Y me interesa esta imagen también porque luego veremos dónde queda esta cancha y lo que está haciendo continuamente se hace en el barrio, es que se va subiendo por la montaña en el modelo o en la forma de ocupación, se va hacia arriba, hacia el occidente y hacia el norte, ¿sí? La montaña es como una barrera y lo que está haciendo el asentamiento es que la va colonizando. Entonces, para nosotros, los estudiantes y los que trabajamos en la Sambo en Aventura, ya la empezamos a ver a nuestra izquierda,
¿sí? Eso que vemos como unos caseríos por allá arriba es hacia donde viene la Nueva Jerusalén. Bueno, ¿qué pasa acá? Estas imágenes son para mostrar un poco el proceso que fue el que, digamos, el que me ayudó muchísimo en la especialización de cartografías, porque una de las cosas que uno como investigador hace es como hallar o buscar algún sustrato histórico, seguimiento histórico, ¿sí? Y para los urbanistas y arquitectos esta es una forma, es decir, polígonos de ensanche, y así vamos rastreando cómo crece la mancha urbana, hacia dónde crece la mancha urbana, bajo qué parámetros crece la mancha urbana, ¿sí? Entonces, aquí hay dos cosas. Primero, imágenes satelitales, ¿sí? De varios momentos en el tiempo. Una de las herramientas que me resultó bastante útil en este ejercicio fue Google Earth, ¿sí? Las imágenes de Google Earth son muy buenas y lo que había que hacer era como un procedimiento de georreferenciación en una herramienta informática que se llama ArcGIS Pro, ¿sí? Entonces, en el cruce de esas informaciones iba logrando ubicar geográficamente las imágenes de referencia, ¿sí? Y luego lo que se iba haciendo era delinear los polígonos de ensanche. Luego hay otras operaciones con cartografías, ¿sí? Pero esa la mostraré un poquito más adelante. En principio es mostrar cómo los sistemas de información geográfica me permiten capturar datos para editarlos y analizarlos posteriormente. Pues, aquí hay dos cosas. Esto es metodología también de exposición. Una es el asunto teórico, ¿sí? Y la otra es la imagen como recurso, ¿sí? Todas las imágenes con las que está montada esta presentación se refieren al mismo territorio y van mostrando cosas. En este caso es una imagen desde la parte alta al cruzar la quebrada La Loca, ya en la Nueva Jerusalén, mirando asuntos de espacio público, ¿sí? Pues la concepción de espacio público, que esa es otra cosa interesante, cambia. No es el espacio que pueda proveer una municipalidad, ¿no? Es el espacio que una comunidad se autogestiona, ¿sí? Eso también sirve para reforzar sus lazos comunitarios y dar sentido a la noción de territorio, ¿sí? Aquí también se ve uno de los dos, un puente peatonal, digo uno de los dos equivocadamente, porque el otro ya no existe. El otro estaba por acá, ¿sí? Pero la quebrada La Loca lo llevó, pues en una de esas crecientes lo destruyó, ¿sí? La otra cosa que es muy diciente de este tipo, digamos, de modelos es este tema: postes de luz, postes de transmisión eléctrica, ¿sí? Ahí es donde uno va entendiendo el nombre de empresas públicas de Medellín, ¿sí? Es una empresa y no les importa, no, ¿dónde quieren que le lleve energía eléctrica? A ese morro, y ese morro se llenó de postes eléctricos, ¿sí? Es otra cosa
que va a ser muy recurrente en el análisis del paisaje. Sí. Pero ¿quién solicita el poner un poste? La comunidad, pues uno como persona natural puede solicitar que le tengan un poste en cualquier parte. Sí, claro, usted por ejemplo tiene una finca, usted puede hacer una solicitud y un procedimiento para solicitar que le llegue electricidad a esa finca. Usted y yo armamos una junta de acción comunal, entonces como junta de acción comunal también podemos solicitar el servicio, ¿sí? Pero sí, y se ve allá por todo el territorio, ¿sí? Y para temas legales de facturación y demás, pues porque en muchas partes me imagino que todavía ni siquiera hay nomenclatura, o sí hay. No tiene nomenclatura, es otra de las particularidades de este tipo de asentamientos. No puede tenerla porque no está, como está tan cupido en términos de construcciones, no hay un sistema de nomenclatura de las calles, por lo tanto no hay asignación de placas. Como ya no se corresponden al modelo de ocupación de las zonas rurales, entonces tampoco se le puede asignar una nomenclatura como finca, ¿sí? Lo que sí hay es sistemas de coordenadas, es decir, otra vez volvemos al tema de los sistemas de información geográfica. Yo puedo decir dónde está este poste, ¿sí? En términos de su ubicación en el eje de coordenadas, ¿sí? Entonces yo lo voy ubicando, ¿sí? Ese es el tema. Geográficamente puede ubicar. Coordenada, pero ¿cómo hace para saber a quién le debe llegar la factura? Hombre, habría que investigar un poquito más, porque yo esa pregunta no la he hecho en términos de los cobros, ¿sí? ¿Cómo se cobra la energía ahí? ¿Dónde estarían ubicados los contadores? Pues digo, porque eso es parte sí. de la formalización también de las personas dentro de esas comunidades, en la medida de que van siendo reconocidas también por una entidad que es estatal y esa factura se convierte también, ese cobro se convierte de una otra forma en ese reconocimiento de que usted está por lo menos en ese predio o en ese asentamiento. Es que eso es lo paradójico y por eso cuando uno la piensa un poquito mejor, lo que decía ahora, se da cuenta de que empresas públicas de Medellín es una empresa, o sea, más que una entidad pública, es una empresa del Estado, ¿cierto? Y funciona como empresa. Esa es una de las cosas que son paradójicas en un territorio informal, pero que por otro lado, mire, aquí se ve el sembrado de torres eléctricas, ¿cierto? Y eso no es vinculante con el reconocimiento por parte de otras entidades del Estado. ¿Sí? No operan, digamos, al mismo ritmo. Además, estamos hablando de dos entidades diferentes. Una SPM, que aunque bueno, se supone que es de Medellín o el municipio de Medellín, y esto es municipio de Bello. ¿Sí? Son dos entidades. Y luego intervienen otras como las autoridades medioambientales, ¿sí? Que al estar en zona rural puede estar en manos de la autoridad del AMBA o con Antioquia. Pues hay líos en términos de reconocimiento de los territorios. José. Allá pues el cobro, como respondiendo a eso, se hace por metodología prepagada. Es un control provisional por una tarjeta. Ellos dicen, por ejemplo, dan un gana, dicen, necesito 10.000 pesos de energía, y eso le dura como una semana. Entonces ingresan la tarjeta del contador provisional que tienen ellos, y pues como no tienen una dirección para que les llegue la factura, es electricidad prepagada. Ok, muchas gracias. Gracias, José. Bueno, en principio, cuando empieza uno
a involucrar, pues como a construir un marco teórico. Los primeros conceptos de base son el fenómeno de los asentamientos informales en la ciudad latinoamericana, porque una de las problemáticas que experimentan gran parte de las ciudades en la región son precisamente este tipo, digamos, de ocupación territorial, donde posteriormente aparece la participación del Estado a través de sus entidades municipales, ¿sí? Lo cual se ve reflejado en procesos de regulación, de intervención a través de infraestructuras, a través de la construcción e implementación de equipamientos urbanos, ¿sí? Hay autores que lo denominan asentamientos populares, otros asentamientos informales, ¿sí? Tratando siempre como de respetar el uso del lenguaje que no sea despectivo, ¿cierto? Una pretensión de objetividad con respecto a este tipo de territorios. Luego aparece otro concepto, como es el concepto de espacio público, que también lo he como incorporado acá, entendiendo el espacio público como el lugar de encuentro entre los individuos que generan comunidad, ¿sí? Y en el espacio público y a través de esos ejercicios comunitarios también se genera eso que en su momento Manuel Delgado me enseñaba como el sentido de la territorialidad, es decir, un grupo de personas, un colectivo que define un espacio como propio, en esencia para asuntos de defensa y de definición de nociones como el adentro, el afuera, lo propio, lo extraño, lo exótico, ¿sí? Lo que uno va mirando en esos territorios es cómo se conforma ese sentido de la territorialidad, cómo se configuran espacios públicos, ¿sí? Bajo otras lógicas. Ya no es el espacio de encuentro que me provee otro o una entidad, sino el espacio que nos autogestionamos, como la tienda de la esquina, el bar, el billar, ¿sí? el depósito, la cancha, ¿sí? Se empiezan a ver reflejados ahí. Normalmente o comúnmente lo que sucede en estos territorios es también unas condiciones de segregación socioespacial, ¿sí? En la medida que aparecen unas oportunidades de mejoramiento muy precarias, muy difíciles, ¿sí? Para el caso de algunos asentamientos en nuestro valle son inmigraciones desde otras regiones, ya sea del departamento, de otros departamentos, condiciones en origen conflictivas, ¿sí? Desplazados por la guerra. También últimamente se ha documentado inmigración internacional, no solamente, aunque sí la hay, del vecino país de Venezuela, sino también de otras nacionalidades que de una u otra manera en su camino migratorio se quedan en el valle. Cuando hablo de camino migratorio es porque están buscando otros destinos, ¿sí? Eso, cuando va llegando más gente, lo que va generando es una presión sobre el suelo, ¿sí? Entonces,
y va generando unas exigencias sobre los sistemas de funcionamiento, o lo podríamos llamar los sistemas metabólicos de una ciudad, como la red de acueducto, de alcantarillado, el agua, la luz, ¿sí? Empiezan a acentuar problemáticas ya existentes como la falta de cobertura en salud, falta de cobertura en educación y otros servicios comunitarios, ¿sí? Entonces eso hace que el territorio se vuelva más conflictivo, ¿sí? En términos de las presiones versus las soluciones. Y a eso para nosotros, lo hablaba esta mañana pues a otro público, pero para nosotros no hay ningún ni novedad ni misterio las condiciones conflictivas de los territorios. Nuestra historia reciente nos deja secuelas, ¿sí? Lo que en su momento pudieron haber sido las bandas o los grupos sicariales del narcotráfico van cambiando de nombre, ahora se llaman bandas criminales. Comúnmente también los muchachos, como los llaman también en algunos barrios, ¿sí? Que también ejercen presión y control sobre asuntos tan sensibles como el mercado de tierras, por ejemplo, ¿sí? Como quién entra y quién sale del barrio y bajo qué circunstancias, como qué se vende y qué no se vende en el barrio, ¿sí? Por decirlo de alguna manera barrio. Pero eso no es un misterio, sobre todo para quienes trabajamos o quienes habitamos en el municipio de Bello, sin decir que sea problemática de Bello. No. Eso lo tenemos también en el círculo, ¿no? Luego, digamos, cuando paso a este numeral, que son los elementos de análisis de esos territorios, entonces tengo que apelar a, digamos, fuentes de información que me puedan arrojar datos medibles, cuantificables acerca de el evolucionar, digamos, de la mancha urbana, ¿sí? Entonces, aquí aparecen las condiciones socioeconómicas, aparece la actividad comercial, aparecen los estudios demográficos. También he de decir que estos territorios, una de las cosas más difíciles es el levantamiento de información. No tienen, ¿sí? No hay censos, ¿sí? Ese tipo de cosas, los grupos etarios son poco conocidos. Lo que tiene que hacer es un poco trabajo de campo para, a través de los actores sociales, ir identificando ese tipo de circunstancias. Cuando hablamos de los sistemas de información geográfica o geoinformática, las variables que entran son estas: coberturas de la tierra, zonas de bosques, ríos, topografía, pendientes, otras coberturas o manchas en la montaña que pueden corresponder a otro tipo de actividades, ¿sí? Luego, el entorno construido, cómo se va comportando en el tiempo ese ensanche o ese proceso edificatorio. Y luego, normativa. O sea, para este caso, lo que se investigó o la base normativa fue el POT de 2009, que es el que está vigente en el municipio de Bello. Y ese me arroja una información sobre los usos del suelo que hay en el territorio. Y luego lo contrasto con los usos actuales. ¿Sí? Las formas de representación, ya hablé un poco de ellas: imágenes satelitales,
en el ámbito de la geoinformática se llaman imágenes raster, ¿sí? Las imágenes vectoriales o mapas, ¿sí? Imágenes informáticas, y luego en el cruce de estas dos y en la generación de nuevos polígonos en nuevas cartografías estarían las imágenes de síntesis, ¿cierto? Que son las que uno luego, o a las que uno luego le hace preguntas y discute alrededor de ellas. La metodología de este ejercicio sigue el proceso, sigo con la investigación, ¿sí? El método por excelencia aquí es el estudio de caso, ¿sí? Sigo como ese derrotero donde se definen las variables que entran en juego, cuáles son las variables que pueda de una manera medir, ¿sí? Que pueda dar cuenta de ellas, cuantificar, entonces son las que aparecen ahí. Luego está el alcance correlacional, que es como la relación que aparece o que yo pueda hallar entre estas variables, tratando también de medirlas, cuantificarlas, cómo inciden unas en otras, ¿sí? Luego viene, o sea, yo lo planteo aquí como una secuencia, pero eso no necesariamente es así, ¿sí? Uno puede arrancar esto en paralelo, ¿sí? La otra es el trabajo de campo, y la principal herramienta sin duda es esta, la etnografía. A mí la etnografía me ha enseñado unas cosas increíbles a la hora de hacer trabajo de campo. Método para observar, método para registrar, método para dar cuenta de los datos, método para trabajarlos, para organizarlos, ¿sí? Se van desarrollando otras técnicas que se desprenden también de la etnografía, como la encuesta y la entrevista abierta, semiabierta, ¿sí? O sea, algunas son dirigidas, tienen un guión, otras son un poquito más abiertas, donde se promueve el ejercicio de un discurso espontáneo, ¿sí? La encuesta direcciona un poquito más, pero me permite cuantificar los datos de una manera un poquito más exacta, mostrable, ¿sí? Y el taller comunitario como una técnica o un método para dos cosas. Primero, revertir o más bien validar la información obtenida en campo, porque desde este punto de vista el sujeto o el actor social que está en el territorio es el más como el más idóneo para decirme a mí: mientes, no mientes, falta esto, falta aquello, ¿sí? Pero lo otro es también para revertir un conocimiento técnico, ¿sí? Eso que uno va construyendo de una u otra manera no puede quedar en mis manos, ni en las de la institución, debe quedar en el sujeto social con el cual trabajo, ¿sí? Entonces, aquí, a través del taller comunitario, ejercito otra estrategia que se llama los entornos colaborativos, es decir, una construcción compartida de conocimiento. Lo hacemos. Me aportan unos conocimientos, yo aporto otros, y con base en eso vamos generando un conocimiento compartido del territorio que luego pueda servir de insumo para otras lides, otras gestiones, otras luchas que la comunidad ahorita mismo tiene y va a tener, porque de lo que se trata es, como lo decía ahorita mi compañero, un reconocimiento. Una de las cosas que pasa
con los asentamientos informales, que es bastante viciente, paradójico, si se quiere llamarlo como sea, es que desde las autoridades municipales se pone en duda su misma existencia. No, es que eso no es un barrio. Entonces, ¿qué hacemos? Demolición. Entonces, o sea, estamos hablando de gente, mucha gente, vidas, recursos, ¿sí? Pero eso me habla a mí de una puesta en tela de juicio de la existencia de un asentamiento humano, ¿sí? Y esas son las lides a las que se enfrentan las comunidades cuando entablan este tipo de procedimientos, o más bien cuando están en este tipo de ocupación del espacio. Y para un investigador cualquiera de la ciudad sabe que eso tarde que temprano, algunas veces más tarde que temprano, sucede. Es decir, el modelo de ocupación de Medellín también es a través de la estrategia del asentamiento informal. Pero eso a veces hay una institución como un municipio que no lo reconoce, ¿sí? Incluso hay debates académicos sobre cómo es posible que vamos a ayudar a un asentamiento que es ilegal. Y es como, uy, un poquito de seso aquí, como de análisis, para entender que no estamos hablando de legalidad o ilegalidad, sino de un asentamiento humano. Ese tipo de cosas se trabajan aquí. Y finalmente, las imágenes de síntesis. O sea, cuando yo hablo recurrentemente del concepto de imagen, porque para mí también es un tema de investigación, como objeto en sí mismo, pero también como estrategia para mostrar los resultados, que algunas veces las imágenes son visuales, otras veces las imágenes son relatadas, ¿sí? Pero que yo necesito que el interlocutor, de una u otra manera, se haga una idea, se forme en su interior una imagen de la situación que se está presentando, ¿sí? Que por lo demás es una situación siempre cambiante. Es decir, lo que uno hace es una instantánea de la situación, pero en ningún caso una imagen definitiva de la misma. Bueno, cartografías de base. Como les decía, ahora las cartografías de base sobre las cuales se trabajan, sobre las cuales se hace este ejercicio, son dos. Por un lado, una línea temporal del ensanche urbano a través de las técnicas y de las herramientas de los sistemas de información geográfica para llegar a las condiciones actuales del territorio, ¿sí? Y la otra parte son las afectaciones. Ahora, lo que en principio llamaba afectaciones ambientales, aquí cambia un poquito en términos de afectaciones urbanísticas, porque también entran asuntos normativos, no solamente afectaciones al entorno natural, sino también a los marcos normativos, en este caso el POT. Vale. Municipio de Bello, en la parte occidental, en su ladera occidental, está la vereda Potrerito, ¿sí? La vereda Potrerito, que tiene dos centros poblados, en su momento claramente delimitados, cartografía POT, ¿sí? 2009. Centro poblado Potrerito, centro poblado Girasol, y lo que hay en estos otros polígonos son los otros tratamientos del suelo según el POT para zonas rurales.
que ahorita los veremos con un poquito más de calma, solamente que se vea que el polígono de la vereda Porterito está como perfectamente delineado y limpio, si se puede decir así. Y luego hay unos sistemas, en principio, que me interesan también, aunque no lo resalto acá en este ejercicio, son los caminos veredales. ¿Sí? Entonces, se empieza como a hacer un seguimiento desde cuándo empieza a aparecer la mancha urbana, y en este caso, ¿qué hay antes de que empiece ese proceso de urbanización? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Un pequeño polígono acá, que configura este centro poblado llamado Girasol, donde por lo demás acá el número lo tapa un poco, ¿sí? Pero hay unos terrenos que tienen uso minero. Cantera de materiales, ahí se saca material de construcción. Bueno. En 2008 ya aparece otro polígono. ¿Sí? Ahí, cuando uno indaga por los líderes y las lideresas comunitarias, se habla de que la Nueva Jerusalén es un territorio que nace por allá en el 2006, ¿sí? Donde estaban las antiguas canteras, ¿sí? Al lado de estas primeras construcciones que son las del centro poblado Girasol, ¿sí? Pero bueno, ahí aparece. 2012. Ya no hay. Mire cómo se empieza a consolidar la mancha urbana en el centro poblado, pero empiezan a aparecer otras manchas urbanas que empiezan ladera hacia arriba, ¿sí? Y no se ve tanto, pero cuando uno ve, pues ahorita porque la imagen está pixelada, pero empieza uno a ver estos claros, ¿sí? Que son los caminos veredales. Entonces uno empieza a ver cómo aparecen construcciones, ¿sí? En las márgenes de estos caminos, ¿sí? Y cómo se conforman hoy esos caminos. 2018, ya hay una mancha urbana consolidada. Consolidada me refiero a que ya está como con una densidad que le permite a un analista generar un único polígono. Ya no son, en términos de cobertura de la tierra, si antes había una, eso se llama construcción discontinua, aquí ya habría lo que llamamos construcción continua, es decir, ya empieza a verse cómo el espacio está absolutamente ocupado, ¿sí? Y 2024. Esta es la última imagen. O sea, por eso es que digo que la investigación continúa, porque no he hecho la del 2025. Lo suyo es ir a seguir con ese análisis o ese seguimiento histórico, esa línea de tiempo de cómo va el territorio expandiéndose, consolidándose, etc. Y lo que decía era hacia arriba en la ladera, ¿sí? Y hacia el norte por todas las cotas de nivel de la montaña,
por aquí. ¿Dónde andaría la Subway? Como por aquí no. Nosotros ya vemos esta parte. ¿Sí? Ese es el tema. ¿Cómo va? ¿Por dónde va la mancha urbana? Algunos datos. ¿Sí? Eso es lo que me permiten los sistemas de información geográfica. Poder cuantificar los polígonos de ensanche. ¿Sí? Entonces, mire acá, este periodo es bastante reciente, los últimos 10 años. ¿Sí? Cuando en 2012 había una serie de polígonos dispersos por el territorio. ¿Sí? Y luego pasamos aquí estamos hablando de 39 polígonos que me generan un área total de 83.000 metros cuadrados a un área en 12 años de 786.095 metros cuadrados. Eso es un ritmo de crecimiento alto en un tiempo corto. ¿Sí? Cuando hablamos de análisis urbanísticos, la temporalidad de la ciudad es más larga, ¿sí? Pero en este caso se acelera, y entonces ahí es cuando surgen las preguntas que uno le hace a las cartografías y apela a otras fuentes. ¿Cuáles son las causas que propician un crecimiento acelerado tan alto, o a un ritmo tan alto? ¿Sí? No. Sí. ¿Qué pasa entre 2002 y 2012? Hay un salto pues como exponencial en términos de polígonos. Yo todavía estoy un poco en esas indagaciones porque ha llegado tanta gente en los últimos años. Muchas de las entrevistas me remiten a los desplazamientos forzados, ¿sí? Sobre todo en las regiones de Chocó, Urabá, ¿sí? Que se han visto desplazados por el conflicto armado. En los últimos más, por ahí desde el 2018 más o menos o así, empieza a hacerse notoria el asentamiento de comunidades venezolanas, ¿sí? De hecho, asentamiento desde un punto de vista socioeconómico, ¿sí? Son ya reconocidos como actores con sus actividades económicas en el territorio. Pero yo estoy corto en la explicación. Ahí hay que profundizar un poquito más de por qué en ese periodo de tiempo tan corto se dio esa circunstancia, ¿sí? Ahí vamos. De momento, las entrevistas en trabajo de campo me arrojan esas dos circunstancias, los movimientos migratorios de lo rural. Y cuando hablo de lo rural es de formas de vida rural, otros pueblos, veredas, otras zonas rurales, ¿sí? Los conflictos por los cuales las personas, las familias se ven, digamos, aquí asentadas. También hay que decir que el asentamiento es también un asunto de oportunidades, ¿sí? Y las redes de apoyo. Entonces, no cualquiera se asienta en cualquier parte, sino donde tenga una oportunidad, y ahí también hay redes de apoyo fuertes. Pero vamos, ahí vamos. ¿Qué hay acá? Otro cruce cartográfico, ¿sí? En este caso, con tratamientos del suelo. Cuando yo lo estaba analizando esta mañana con otros profesores, era como
¿Qué es el tipo de recuperación para la protección ambiental? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de bosques. ¿Sí? Entonces empiezan a aparecer estas circunstancias, zona de protección, ¿sí?, natural, de bosque nativo, o bueno, de bosque simplemente porque habría que hacer análisis para saber si los bosques ahí son nativos o no, las especies que haya. En cualquier caso, la mancha urbana ha ido interceptando, y aquí es donde se presenta, mire que es ladera, es la parte más alta de la montaña, ¿sí?, donde se ha ido deforestando, y donde uno cuando hace trabajo de campo se va dando cuenta que ahí hay una intensa actividad económica alrededor de ese material. Luego, la otra zona de recuperación ambiental para la paz. Zona urbana, siempre vamos a ver esta línea azul. Esta es la que le delimita la vereda porterita, es decir, suelo rural. ¿Sí? Y para acá, el suelo urbano o el régimen normativo del suelo urbano. ¿Vale? Entonces, aquí hay una zona que luego la miraré con un poquito más miraremos un poquito más de calma, pero luego aparece esta otra zona también de tratamiento para la recuperación ambiental, ¿sí? Pero mire lo que va pasando. Y está excluida esta zona, que aquí está el tanque de ¿sí? Vamos a ver otra. Tratamiento para las zonas de producción. Según el POT, son zonas donde se promueve el uso agropecuario, los cultivos, ¿sí? Entonces, ahí es evidente la incoherencia o el conflicto entre el uso que dice un POT en términos de reglamentación y lo que realmente pasa. O sea, que ahí ya como que zona de cultivo, pues, o agropecuario, o para ese tipo de actividades más propias de lo rural, pues ya no va siendo como muy posible. Esta es la otra zona que les decía. Zona de tratamiento de desarrollo rural, ¿sí? Se coloca deliberadamente como un contenedor de la mancha urbana, pero hay. Se queda en el nombre, porque es que en realidad eso no va sucediendo. Lo que va sucediendo, mire cómo va colonizando toda la vereda, pero luego por acá, vea lo que va pasando. ¿Sí? Es decir, este barrio que nace aquí en este polígono, por eso este polígono siempre está de referencia, pues centro poblado Girasol, y empieza a tirar para arriba, y empieza a tirar para abajo, y empieza a tirar para el norte. ¿Sí? Algunos datos, ¿sí?, que me permiten fijarme cuáles son los porcentajes de ocupación de la mancha urbana sobre esos otros tipos de suelo, ¿cierto? Entonces eso es lo que me permite a mí también inferir cuáles son las afectaciones en eso que en su momento un técnico en la municipalidad definió como una zona para proteger, porque en su momento había bosques, y cómo la realidad paulatinamente ha ido cambiando la situación, ¿sí? El más afectado, zonas de producción, un porcentaje bastante alto, ¿sí? Y esos son los polígonos de ensanche o esas intersecciones que vemos con relación a los polígonos de oro.
Luego está otra cosa que son los mapas de riesgos, los mapas de amenazas, las zonas. Aquí hay dos zonas que son bastante discientes y eso ha generado, genera y generará conflictos, ¿sí? Porque las zonas de amenazas o riesgos no mitigables no son urbanizables y no son legalizables. Y ahí es donde, ups, ¿qué va a pasar acá? ¿Cuál es esta zona? La de las canteras, ¿sí o no? Donde ya hay una afectación por uso industrial de las rasantes, de la topografía, de las coberturas, ¿sí? Y esta de acá, la Quebrada La Loca, ¿sí? Una zona de amenaza alta, ¿sí? Y esta que le falta de repente cuantificarla de una manera más rigurosa, pero me interesaba mostrarla porque es el recurso hídrico. Entonces, este cruce cartográfico lo que me muestra son las afectaciones sobre todo el sistema hídrico de la vereda. Aquí se ve, sin la mancha urbana, está la imagen original del 2001 versus esta, que es la superposición, 2008, y aquí con la del 2024, poniendo por encima el sistema hídrico deliberadamente para superponerlo, para que se vea. ¿Sí? La discusión, lo que decía mi compañero Pablo, que explica el ritmo de crecimiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que hay un ritmo de crecimiento tan acelerado, sobre todo en los últimos 12 años y en la actualidad. ¿Sí? La actualidad del territorio es igual en términos de un ritmo acelerado de crecimiento que todavía no termino de mapear del todo. ¿Sí? Las posibles causas de esos crecimientos, pero también las posibles consecuencias sobre el entorno natural, ¿sí? Incluso en términos urbanísticos sobre el entorno construido. Para ningún arquitecto es un misterio decir que urbanísticamente ese sector es problemático, desde la morfología, desde la funcionalidad, ¿sí? genera dudas, ¿sí? Desde un punto de vista técnico. Las afectaciones normativas lo que me permiten también es como poner en discusión la vigencia del modelo de planificación territorial, ¿sí? Nosotros tenemos un modelo que está consignado en la ley 388 que es estático, lento, mira las condiciones actuales de un territorio, las consigna en unas cartografías y considera que eso es así y que eso queda así, ¿sí? Un modelo de gestión que es vertical, ¿sí? Que va de arriba desde unas autoridades y unos técnicos expertos en planeación que van dictando unas normas que luego no se pueden quebrar o no se pueden quebrantar. Entonces, cuando vienen estos acontecimientos y estos procesos que siempre están forcejeando para hacer adecuaciones normativas y puedan disfrutar de inversiones o de algún tipo de acción gubernamental, se estrellan con la norma, ¿sí? Pero donde también se ve que la norma, en la medida que plantea unas circunstancias medio estáticas, se alejan o no tienen la capacidad o la disponibilidad, no sabría qué decir, para adecuarse a las realidades
y hacer seguimiento a la realidad del territorio. Porque una de las preguntas es, ¿sí? Si el peor desde el 2009, ¿qué pasó entonces? Que se dejó que esto se fuera ensanchando así nomás y hasta ahora parece que se le está poniendo atención. Pero, pues ahí va también otra discusión a plantear. Finalmente lo que queda es la lectura del hábitat con un enfoque de territorialidad, de cómo las comunidades se asientan, cómo definen eso que llamamos el territorio, cómo lo defienden, cómo lo gestionan, cómo lo construyen, o más bien, cómo lo construyen y cómo lo gestionan. Porque luego, a partir, digamos, de un territorio o de un hábitat consolidado, que ya definimos como nuestro, viene el reconocimiento o la búsqueda del reconocimiento por parte de esas autoridades. ¿Sí? Ya POT ya lo decía. Concluyendo, a ver, la primera dificultad para hacer no solamente estos análisis, sino todo lo que se puede derivar de un territorio, se encuentra con que no hay datos. O sea, si en algunas investigaciones la dificultad de los investigadores es el acceso a los datos, ya sea porque son restringidos, porque son de unas fuentes en otros idiomas, porque el acceso a esas bases de datos es comprado, o sea, hay una serie de circunstancias, en este caso es que no hay, o sea, uno o no hay o no tengo acceso, pero me intuyo que no hay. Cuando yo pregunto, por ejemplo, por asuntos demográficos, siempre me hablan de aproximados, ¿sí? Y cuando hablo de datos, me puede dar más información un líder o una lideresa comunitaria que una entrevista con un funcionario de planeación, ¿sí? Entonces, ahí es donde está esa dificultad y también esa posibilidad investigativa de hacerlo. Gestión o planificación del territorio, ya lo decía ahora. Hay que poner entre la edición también las mismas herramientas de planificación. Y entonces no sé si nos cambiamos al asunto de la gestión de algo que continuamente cambia, ¿sí? La otra que es, yo no puedo hacer un análisis fundamentado en una sola variable, tiene que ser multicriterio. Cuando hablo multicriterio, estoy apelando a una investigación que involucre muchos puntos de vista, muchas disciplinas, que compartamos datos, que podamos cruzarlos, donde metamos variables naturales, urbanísticas, etnográficas, ¿sí? Necesitamos de equipos multidisciplinares para poder ejercitar estos análisis, ¿sí? Y esto es un asunto que parece ser una frase o una afirmación cliché, pero a veces no hacemos honor a su significado. Y es que eso que llamamos hábitat, que llamamos territorio, que llamamos lo que sea, cambia continuamente. Y cuando cambia continuamente, hay que andar haciéndole instantáneas todo el tiempo. ¿Vale? Con esto termino. Muchísimas gracias. ¿Alguna referencia? Más comentarios, más inquietudes. Por favor. Decías al principio que, por ejemplo, esos sistemas podían ayudar como a predecir los ensanchamientos urbanos. Si hay tantas, como que difiere tanto el tema del PUT y la línea de los territorios, ¿qué tan acertados, qué tan varios pueden ser esos datos en esos sistemas, en esos territorios? A ver, cuando hablo de esa posibilidad, que es una posibilidad de investigación,
es aplicando inteligencia artificial, machine learning que llaman en el lenguaje de la ingeniería, ¿sí o no? Que en el cual uno empieza, define las variables, ¿sí? Y luego empieza a entrenar esos sistemas de inteligencia artificial y ellos pueden arrojarte. Puede, porque no lo he hecho, no lo sé hacer y esa es una empresa que está pendiente, pero de acuerdo al patrón de urbanización puede predefinir o predecir hacia dónde se dirige, bajo qué circunstancias, ¿sí o qué? Por ejemplo, siguiendo lo que en su momento son caminos veredales, que ese es un patrón de urbanización. Otra variable, la variable topográfica, ¿sí? Aunque en el valle está comprobado que la variable topográfica importa poco, porque es que así sean pendientes del 30%, allá se hacen casas. Sí. Ahora, ¿qué tanto esté en correspondencia con el POT? Ninguna. ¿O no? Si ya las imágenes que uno va mostrando a través de las herramientas usadas rudimentariamente ya arrojan un desfase, ¿sí? Entonces lo que uno reclama también es que digamos, la herramienta de planificación tenga ese grado de flexibilidad que permita incorporar información en tiempo real, por ejemplo. Pero eso es un recorrido, un camino y no es fácil, ¿sí? En términos de la normalidad colombiana. Pero hay que tomar con pinzas esos modelos predictivos para ingenieros sociales, pero es cierto, porque pues evidentemente puede quedar como tendencia, pero como el comportamiento humano pues es impredecible en muchos aspectos, porque evidentemente tú no lo dijiste, ¿no? La topografía. sí, y hay una cosa muy bacana cuando uno trabaja con ingenieros, porque es que los ingenieros son muy amantes de los números, lo cuantificable, lo medible, lo predictible. No, esos son unas fieras, sacando código, sacando algoritmos, ¿sí? Y cuando uno les habla del factor de incertidumbre, les pone los pelos de punta. O sea, reducir el factor de incertidumbre es como uno de sus objetivos. Cuando los que estamos a este lado, en las ciencias sociales, trabajando con la gente, nos da cuenta que el factor de incertidumbre hace parte de la ecuación, ¿sí? Entonces, esos modelos predictivos tienen razón, que con los con pinzas también, porque están bajo unos parámetros y uno sabe que hay más, y que algunos son difíciles de mapear, ¿sí? ¿Algo más? ¿Alguien más? Con respecto a eso, me imagino que esos modelos predecibles servirían para, pues, los podría hacer, por ejemplo, en una planeación o una alcaldía pues, que tenga un territorio para poner barreras al crecimiento. Pues sería como la función final de esos modelos, pero lo que dice es verdad, eso se encuentra la manera de romperse. O sea, vea. Los modelos predictivos ayudan en la toma de decisiones. En eso podemos estar de acuerdo. En lo que podemos estar en desacuerdo es en que sea para ponerle coto o frenar o controlar un movimiento poblacional que de por sí es una realidad cotidiana en este valle. Es que este valle es un atractor de gente diario, siempre está presentándose el fenómeno migratorio del Valle de Aburrá. Sin embargo, lo que usted dice como profesional o como alcaldía o como técnico de planeación es motivo de una discusión técnica alrededor de la toma de decisiones misma, ¿sí? Y la confrontamos, pero es que esa conversación no se da todavía, y ese es el problema. ¿Sí? ¿Era bien? Bueno, este como equipo administrativo, lo que me encuentro pues la comunidad
parece como un elefante en la habitación, ¿cierto? Ahí está, se ve realmente, ahí está grande, pero no lo ven, hacen caso omiso. No sé eso en términos también como el ejercicio de la ciudadanía de estas personas más. Hay ocasiones que evidentemente es casi una especie de visibilización. Sí, sí, y es una pena. Y eso es una de las cosas que de repente a través de la investigación y de la manera en que uno la aborde, pues intenta como mitigar o ayudar un poco a remediar ese tema de la invisibilización. El conocimiento técnico puede ser una base para que una comunidad también sepa entablar una conversación con el interlocutor, ¿sí? con criterio técnico, ¿sí? Las discusiones y luego también lo que se ve muy seguido en el entorno colombiano son también esas promesas, esos asuntos políticos, los periodos electorales, donde decimos vamos al territorio, vamos a legalizar esto, vamos a pavimentar la vía, y todo el mundo cree como si, ay no, este man lo va a hacer. Ahí no hay criterio técnico, lo que hay es una función, ¿sí? Eso también ayudaría un poco eso ayudaría un poco más a solventarlo, esa es la pretensión. Pero sí, el tema de invisibilidad de una comunidad que tiene, o de un territorio que tiene 870.000, algo así, metros cuadrados, es que es muy fuerte. Pues, y su prolongada invisibilización en el tiempo, o ese tipo de discusiones que para mí, y eso es muy personal, pero también se dan como en otros escenarios, y es la discusión de desalojo o no, desalojo. Lo que pasa es que uno también lo ve. A mí me tocó verlo, por ejemplo, en el canal del dique con unas comunidades donde el ejército llega a las 4 de la mañana, saca a las familias y pasa el bulldozer y destruye las casas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa con esa comunidad? Al otro día está viviendo en la casa de los vecinos la familia, y está la señora de 80 años que no aguantó el trauma de la acción y murió. ¿Cierto? Esas son las conversaciones en algunos círculos de toma de decisiones. Más que también hay un plan de ordenamiento territorial, un instrumento jurídico que utiliza el Estado no solamente pues para intervenir o dejar de intervenir en algunas comunidades, sino sobre todo también los efectos que eso tiene, por ejemplo, en el pago de impuestos. Una cosa es una zona rural, donde seguramente a la comunidad le convendría permanecer en zona rural, entonces se ubica en una zona de ensanche urbano, por lo tanto el uso del suelo y la cuantificación del valor del metraje pues, también empieza a variar. Entonces, fíjate que no es tan simple definirlo como visibilidad o invisibilidad en términos retóricos general, sino que eso tiene unas implicaciones que puede implicar, o sea, implicaciones de costos reales, de pago de impuestos, ¿cierto? Porque un plan de ordenamiento territorial te vuelve un sujeto de derecho y de deberes también. Es decir, te llevo infraestructura, te pongo una cancha, pero si te pongo una cancha me toca cobrarle más impuestos, me toca legalizar, me toca poner eso, nomenclaturas, a ver qué puede suceder. Entre otras cosas, esa es una de las tensiones que ha generado el censo de tierras que en este momento está desarrollando el gobierno a nivel nacional, porque eso está en principio como muy desactualizado. Y en segundo, las vocaciones de uso del suelo no se corresponden con lo que el Instituto Agustín Codazzi pues tiene planteado, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La única fuente más cercana es el censo que se hizo en el 2018, y ya usted dio un dato del 2018 al 2024, ese cambio exponencial que da. Y otro vector que no se tiene comúnmente en cuenta, y usted menciona esa parte de esas, digamos, variables de carácter social, es que por supuesto la venta de tierras de manera ilegal por parte de las bandas por estos territorios pues también opera, y
y es que eso es un negocio redondo. Usted está en una tierra que no es suya y cobra, y incluso se inventan y generan todo un sistema también, digamos, legal para eso, se firman actas de notarías, eso. Es una suerte para legalidad. Correcto. Entonces, el Estado, una respuesta tan lenta que tiene un sistema de planificación territorial anquilosado para el 2009, donde no tiene capacidad de responder con mucha rapidez aquí, es una comodidad que insisto. Tiene la necesidad de tener servicios públicos, acueducto, alcantarillado de manera regular, EPM interviene y a través de esos mecanismos pues también hace lo que puede, pero otras variables también del desarrollo barrial, como el espacio público, para muy bueno que lo haya puesto sobre la mesa, porque generalmente pues hablan de estos asentamientos informales como casas simplemente, pero también con la necesidad de espacio público, que fue un triunfo que incluso después de 50 años tuvieron barrios como Castilla, que se autoconstruyó a punta de convites, o Manrique la Oriental, que también se construyó en la década del 50, 40 y 50 del migrante por la violencia, pues, migración interna, nacional pues me refiero. Entonces en ese sentido, si ellos empiezan a solicitar formalmente, venga, hagan un parque, hagan de qué, pues primero los oportunistas, los políticos aparecen y dicen, listo, yo no le electo, es que no le electo, pero eso sí, vote por mí, me pone otra vez en el consejo el próximo año, en la próxima elección popular. Entendiendo también que eso no se resuelve tan fácilmente porque los municipios no operan por fuera de lo que está en el plan de ordenamiento territorial y si está tan lenta la respuesta, por supuesto que pues no va a suceder en el corto plazo. Y lo otro es que, por supuesto, si hay una formalización, como le prometen a uno y ese es el sueño, porque el imaginario es que tengo las escrituras de mi casa, esto ya es mío, empieza a pagar impuestos. Empieza a pagar impuestos en función de un territorio urbano, que es más alto todavía. Eso es lo que pone también en tela como en el centro de las disputas, la titularidad de la tierra. Correcto. Bueno. 2008-2012 es el salto exponencial, porque ahí se empieza a comandar el polígono. Desde ahí para adelante, todo lo que tiene que ver también con la creación de caminos en polígonos en Nueva Jerusalén y empezar a dar algunos negocios en el mercado. Sí. Lo que pasa es que luego hay que hacer un poquito un análisis más pormenorizado a las cartografías, que las cartografías son como hacerles preguntas, ¿sí o no? Y esas preguntas todavía están planteadas sin resolver, ¿sí? Pero sí, eso es lo que uno en principio dice, uy, ¿qué pasó aquí? Del 2008 al 2012, del 2012 al 2018, al 2024, ¿qué sigue? Lo otro es la naturaleza del suelo de esa ladera, eso es un muro. Segundo, eso está lleno de aguas, eso es una zona muy preciada por los peñaletes para tirar charco. Todavía pues, yo no sé cómo será la cosa ahora. Y al respecto vale recordar una anécdota. En el 2003, casi toda la ladera occidental del municipio de Medellín, después de un aguacero, se reunió en el parque con televisores al hombro, neveras, niños, viejitos. La amenaza es que se iba a venir esa ladera, que porque se había hecho una inundación en la famosa laguna de Fabricato, que le da que le da origen a la quebrada La García. Todo el mundo salió corriendo, porque la quebrada del Barro, que queda más hacia el norte, la quebrada La Loca, que ha tenido fama, porque tiene fama que todo el tiempo se está saliendo, la quebrada del Barro se salió, y es que por supuesto tumbó 40 casas y desaparecieron 11 personas. Nos decían a los de Bello, corre, puta, que es que se va a venir la montaña y va a tapar el pueblo. La amenaza es, como lo habían dicho, la leyenda urbana, es que el Quitasol, que está ahí hacia el norte, es un volcán dormido. Así que corran, muchachos, que el cerro se nos vino. Esa ladera que está llena de agua, donde tirábamos charco, ahora se la están comiendo a punta de arenera. Así es. Bueno, yo creo que ya, si no hay más intervenciones, ya... No, ya no están
Sí, ahorita mismo se está en revisión. Hay que ver qué pasa porque hay 3 asentamientos informales de gran envergadura que son Granizal, la Nueva Jerusalén y Altos de Niquía. ¿Sí? Lo que pasa es que ha habido un acontecimiento que ha sido detonante de procesos, que es un fallo que obliga al municipio de Bello a entablar procesos de legalización en el Granizal, ¿sí? De emplear el perímetro sanitario. Hay un fallo ya de las autoridades nacionales. Entonces, lo que hace el municipio es decir, bueno, si tenemos que legalizar y legalizar, pues montémonos de una vez en el proceso de legalizar todo. Y ya, ahí va la cosa. ¿Sí? Con la dificultad que se está comiendo el Cerro Quitasol, es un ecosistema protegido. No, es que eso es un lío, porque es que como ahora todos los planes de ordenamiento pues deben pasar por el filtro de las autoridades ambientales, entonces ahí va a haber choque entre segurísimo, ¿sí? Pero a ver qué sucede con este proceso. Es que incluso a mí me ha generado mucha inquietud ese proyecto de allá en Norteamérica también, a propósito de eso, de la sostenibilidad y todo el cuidado de los procesos ambientales también. Ese proyecto, obviamente no es capital económico, pues también, pero es un proyecto también complicado y se expande también la ladera. Sí, es que las laderas a ese lado del parque son pero bien escarpadas, ¿verdad? Y hay cosas que también soluciona Pacamala, aquí a Charcano de Aguatillo. El mismo poblado, que también tiene eso. ¿Qué es el poblado? Es una comuna asentada en una ladera, pero que eso es un filtro natural de agua, eso tiene agua por todas partes. Cuando uno habla con algunos de los colegas que construyen el poblado, ellos no van tirando zapatas, eso tiran unos pilotes que eso se hunden en la tierra 20 y 30 metros, que cuestan unas millonadas. Por eso el poblado es caro también. O sea, hay más edificios debajo que encima. ¿Sí? A eso nos referimos con el factor monetario y la industria inmobiliaria, la industria de la construcción. En la cual estoy, pero bueno, pues no trabajo con la industria de la construcción, sino que como arquitecto también hago parte como de ese gremio. Bueno, ya la veo cogiendo el morral, bien pueda todas y todos, muchísimas gracias, nos vemos el próximo día.